Estaba en mi casa, mirando el vestido que había preparado para ese día, cuando llegó su mensaje. Decía, mejor no vengas. No queda bien que estés ahí. La gente pregunta, mira, y eso nos complica. No es nada personal, pero entiende que hoy no es tu lugar. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que no me estaban pidiendo discreción, me estaban pidiendo desaparecer. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país y a qué hora estás viendo este video? Y si alguna vez te pasó algo parecido, o viste a otra mujer ser tratada de esta forma, compártelo conmigo. Quiero contar estas historias para quienes fueron obligadas a callar, porque cuando una habla, muchas dejan de sentirse solas. Me llamo María Fernanda y cuando todo esto ocurrió tenía 49 años. Soy madre, fui esposa durante más de 2 décadas y aprendí demasiado tarde que sostener una familia no siempre significa pertenecer a ella. Dejé mis estudios cuando quedé embarazada de mi primer hijo, convencida de que sería solo una pausa. Nunca retomé ese camino porque siempre había algo más urgente, una fiebre, una reunión escolar, una mudanza, un ascenso de mi esposo que celebrar, una caída que amortiguar. Mi vida se convirtió en una lista interminable de prioridades ajenas. Durante años pensé que eso era amor. Que amar era adaptarse, ceder, entender sin preguntar. Mi esposo crecía profesionalmente mientras yo me encargaba de que todo funcionara en casa. Nunca me sentí inferior, pero sí secundaria. Él tomaba decisiones grandes, yo resolvía las pequeñas. Nadie dudaba de que yo estaría ahí, disponible, constante, silenciosa. Yo misma alimenté esa certeza. Mis hijos crecieron en ese equilibrio. Me vieron siempre fuerte, siempre ocupada, siempre lista para sostener. No me vieron cansada porque aprendí a ocultarlo. No me vieron dudar porque creí que dudar era un lujo que no podía permitirme. Me convertí en ese punto fijo que no se cuestiona, que no se agradece porque se da por hecho. Todo empezó a cambiar cuando mi esposo decidió irse. No hubo gritos ni escenas. Fue una conversación corta, educada, casi amable. Dijo que necesitaba otra etapa, otra energía, otra vida. Que yo era una buena mujer, pero que él quería algo distinto. No mencionó a nadie más, aunque meses después apareció una mujer más joven, segura, impecable, perfectamente alineada con la vida que él quería mostrar ahora. Yo me quedé en la casa grande, con demasiados espacios vacíos y demasiado silencio. Mis hijos intentaron mantener la normalidad, pero algo se rompió sin que nadie lo nombrara. Empezaron a visitarme menos, a llamar solo cuando era necesario. Yo seguía siendo su madre, pero ya no era el centro emocional de nada. Cuando hablaba de cómo me sentía, cambiaban de tema. Me decían que tenía que adaptarme, que la vida seguía, que no exagerara. Así aprendí a guardar mis emociones con el mismo cuidado con el que guardaba los objetos que ya no usábamos, por si algún día volvían a servir. El mensaje que abrió esta historia llegó la mañana de un evento importante para ellos. No fue una llamada incómoda ni una conversación larga. Fue un texto breve, frío, enviado por la pareja de mi hijo menor. Una mujer a la que yo había recibido en mi casa, a la que había escuchado, aconsejado, apoyado. No escribió con insultos, no los necesitó. Su mensaje fue educado, claro y devastador. Me estaba diciendo que yo no pertenecía a ese escenario, que mi presencia podía arruinar algo que ellos consideraban valioso. Me senté en la cama con el teléfono en la mano y sentí una vergüenza lenta, pesada. No era sorpresa. En el fondo llevaba tiempo sintiendo que mi lugar se estaba encogiendo. Pensé en responder, en explicar, en justificarme. Pensé en prometer discreción, en asegurar que no incomodaría a nadie. No lo hice. Apagué el teléfono y me miré en el espejo. Vi a una mujer cansada, sí, pero también vi a alguien que había sobrevivido a años de invisibilidad sin romperse del todo. Ese día no fui. Guardé el vestido que había preparado con cuidado y salí a caminar. Observé a otras mujeres entrando a cafeterías, hablando fuerte, ocupando espacios sin pedir permiso. Me pregunté en qué momento había aprendido a reducirme para que otros se sintieran cómodos. Lloré, no por la exclusión en sí, sino por darme cuenta de cuánto tiempo llevaba aceptando ese lugar. Las semanas siguientes fueron silenciosas. Nadie me llamó para preguntarme cómo estaba. Las fotos del evento aparecieron en redes sociales. Sonrisas, brindis, una familia completa sin mí. Algo se acomodó dentro de mí de una forma extraña.
No fue rabia. Fue claridad. Empecé a mirar mi vida con otros ojos, a revisar no solo recuerdos, sino hechos. Comencé a ordenar papeles que durante años ignoré. Documentos que siempre manejó mi esposo, cuentas que llevaban mi nombre pero no mi atención. Yo confiaba. Siempre confié. No por ingenua, sino porque así me educaron, alguien más sabía mejor. Descubrí decisiones tomadas sin consultarme, movimientos financieros antiguos, silencios bien administrados. Entre esos documentos apareció una cuenta abierta hacía muchos años, relacionada con una herencia de mi padre. Dinero que nunca toqué, que nunca usé, que siempre estuvo ahí creciendo mientras yo calculaba cada gasto del supermercado. No sentí emoción. Sentí responsabilidad. Como si por primera vez alguien me devolviera algo que siempre había sido mío y yo recién aprendiera a sostenerlo. Pedí una cita en el banco. Entré sola. Escuché explicaciones que durante años nadie consideró necesarias. Hice preguntas. Tomé notas. Salí de ahí con una sensación nueva, incómoda y firme. No era venganza. Era conciencia. Mientras tanto, mis hijos empezaron a necesitarme de otra forma. Llamadas cortas, favores puntuales, pequeñas urgencias. Yo respondía con educación, sin reproches, pero ya no me adelantaba. Ya no explicaba de más. Empecé a observarlos como nunca antes. A escuchar no solo lo que decían, sino cómo lo decían, desde dónde lo decían. La familia de mi exesposo seguía con su vida. Eventos, reuniones, celebraciones donde yo ya no era una presencia esperada. Por primera vez, esa exclusión no me dolía de la misma manera. Empezaba a entender que mi valor no dependía de estar incluida en todas las fotos. Una noche, mi hijo mayor insinuó que quizá había habido un malentendido, que tal vez yo había interpretado mal aquel mensaje. Lo escuché sin interrumpir. No discutí. No me defendí. Cambié de tema con suavidad. Entendí que todavía no estaba listo para ver lo que realmente había pasado. Empecé a escribir para ordenar mis pensamientos. No para acusar, no para exponer. Escribía para entenderme. Para poner en palabras años de sacrificios normalizados, de silencios confundidos con madurez, de amor mal entendido. Y mientras escribía, tomé una decisión que no compartí con nadie. No iba a desaparecer. Tampoco iba a confrontar impulsivamente. Iba a observar, a informarme, a recuperar terreno sin ruido. Iba a dejar de sostener lo que no me incluía. Porque a veces el primer acto de dignidad no es gritar, sino dejar de estar disponible para quien solo te recuerda cuando le conviene. Ese fue el verdadero inicio de todo, aunque nadie más lo supiera todavía. Durante semanas no dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que el silencio, cuando es elegido y no impuesto, también puede ser una forma de control. Seguía con mi rutina, pero algo había cambiado. Ya no actuaba por inercia. Cada gesto tenía intención. Cada decisión, por pequeña que pareciera, estaba pensada desde un lugar nuevo, más firme. Por primera vez en muchos años, me observé a mí misma sin el filtro de los demás. Me di cuenta de cuánto había minimizado mis propias necesidades para evitar conflictos, de cuántas veces había aceptado explicaciones incompletas para no incomodar. Recordé comentarios sueltos, bromas disfrazadas de cariño, miradas que evaluaban mi ropa, mi forma de hablar, mi manera de moverme en ciertos espacios. Nunca fueron insultos directos. Siempre fueron sugerencias elegantes de que yo ya no pertenecía del todo. Pensé en todas las veces que acompañé a mi esposo a eventos donde yo era la sombra correcta, presente, discreta, funcional. Cuando él empezó su nueva vida, esas mismas personas dejaron de llamarme. No por maldad explícita, sino porque yo había dejado de ser útil para su narrativa. Y lo más doloroso no fue que ellos se apartaran, sino que mis propios hijos adoptaran ese mismo tono, esa distancia aprendida. La exclusión no siempre llega con violencia. A veces llega vestida de normalidad. Te dejan fuera de decisiones, de planes, de conversaciones importantes. Te informan tarde. Te consultan cuando ya todo está hecho. Y tú, si no estás atenta, empiezas a creer que así es como debe ser. Empecé a revisar mi historia con una lupa distinta. Recordé cuando dejé mi trabajo porque era lo mejor para la familia. Cuando acepté mudanzas que no quería.
cuando pospuse sueños con la promesa vaga de un después que nunca llegó. No me victimizaba. Me responsabilizaba. Porque entender mi parte era el único modo de no repetirla. La cuenta del banco se convirtió en un punto de anclaje. No por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Cada vez que entraba a esa sucursal, caminaba un poco más erguida. Aprendí términos que antes ignoraba. Hice preguntas que antes me parecían ajenas. Nadie me miraba raro. Nadie dudaba de mi capacidad. Ese contraste me resultó revelador. Decidí actualizar documentos. Revisé propiedades, seguros, acuerdos antiguos. No porque planeara una guerra, sino porque por primera vez quería saber exactamente dónde estaba parada. Descubrí que durante años firmé papeles sin leerlos del todo, confiando en que alguien más velaba por mis intereses. Ahora era yo esa alguien. Mientras tanto, mi ex esposo atravesaba su propia etapa de ajustes. Su nueva relación, tan impecable desde fuera, empezaba a mostrar fisuras internas. Yo no buscaba información, pero ciertas cosas siempre llegan. Comentarios sueltos, llamadas indirectas, silencios más largos de lo habitual. Nada de eso me alegraba. Simplemente lo registraba. Mis hijos comenzaron a sentir la ausencia de mi disponibilidad automática. Cuando me pedían algo de último momento, ya no reorganizaba todo para responder. Decía que no podía. Que tenía otros planes. No daba explicaciones largas. Al principio se sorprendían. Luego se molestaban un poco. Después, empezaron a preguntarse. Una tarde, mi nuera volvió a escribirme. Esta vez el mensaje fue amable, casi cariñoso. Me preguntó cómo estaba. Me dijo que esperaba que no hubiera resentimientos. Le respondí con educación. Sin ironía. Sin reproche. Pero también sin cercanía falsa. Le dije que estaba bien, ocupada, enfocada en mis cosas. Nada más. Aprendí que la distancia bien administrada es más efectiva que cualquier confrontación. Porque obliga al otro a mirarse sin el ruido de tu reacción. Yo no necesitaba que se disculparan aún. Necesitaba tiempo para terminar de entender qué quería yo de esos vínculos, si es que quería algo. Empecé a invertir pequeñas cantidades de dinero. No buscando grandes ganancias, sino confianza. Cada decisión financiera era una afirmación silenciosa de autonomía. Me asesoré. Leí. Me equivoqué un poco. Aprendí. No se lo conté a nadie. Esa información era solo mía. Mis pensamientos ya no giraban en torno a cómo me veían. Empezaron a girar en torno a cómo me sentía cuando estaba sola. Y descubrí algo inesperado, la soledad ya no me asustaba tanto. Era un espacio donde no tenía que demostrar nada, donde no tenía que justificar mi existencia. Recordé claramente el día del evento al que no fui. No como una herida abierta, sino como un punto de quiebre. Entendí que esa exclusión, tan cuidadosamente presentada, me había empujado a verme con honestidad. A veces, lo que parece un rechazo es una puerta que se cierra para obligarte a abrir otra. La planificación no fue un plan maestro. Fue una acumulación de pequeñas decisiones conscientes. Decidir no opinar cuando no me preguntaban. Decidir no ofrecer ayuda antes de que la pidieran. Decidir cuidar mi energía como algo valioso. Decidir no correr para ocupar espacios donde claramente no me querían. Mis hijos empezaron a notar el cambio. Me hacían preguntas indirectas. Comentarios disfrazados de preocupación. Yo respondía con la verdad justa. No exageraba mi bienestar, pero tampoco lo minimizaba. Les dije que estaba aprendiendo a vivir de otra forma. Nada más. Una noche, sola en mi casa, revisé viejas fotos. No con nostalgia, sino con curiosidad. Vi a una mujer joven, sonriente, convencida de que el amor era sacrificio constante. Le hablé en silencio. No para reprocharle, sino para agradecerle haber aguantado lo suficiente como para que yo pudiera estar aquí ahora. Sabía que tarde o temprano habría un momento de confrontación. No buscaba venganza, pero tampoco huía del desenlace. Cuando una dinámica cambia, los demás lo sienten. Empiezan a perder el control que creían tener. Empiezan a incomodarse. Y esa incomodidad suele buscar culpables. Yo seguía caminando despacio, sin anunciar nada.
Porque había aprendido que el verdadero cambio no necesita testigos inmediatos. Solo necesita coherencia. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo coherente conmigo misma. Todavía no sabía cómo ni cuándo se manifestaría todo lo que estaba construyendo en silencio. Pero sabía algo con certeza. Ya no estaba dispuesta a volver al lugar donde me pedían desaparecer para no arruinar la imagen de otros. Y esa convicción, tranquila y firme, era el inicio de una fuerza que nadie a mi alrededor había visto venir. El primer signo de que algo estaba cambiando no fue un pedido de perdón ni una confesión dramática. Fue el silencio. Un silencio distinto al que yo había vivido antes. Ya no era ese silencio cómodo donde todos asumían que yo estaría ahí cuando hiciera falta. Era un silencio tenso, cargado de expectativa, como si algo que antes funcionaba solo hubiera dejado de hacerlo. Mi hijo mayor fue el primero en romperlo. Me llamó una tarde entre semana, con una voz apurada que no intentaba disimular. No preguntó cómo estaba. Fue directo al punto. Había un problema. Uno serio. Su tono tenía algo nuevo, urgencia mezclada con inseguridad. Lo escuché con atención, sin interrumpir, mientras me explicaba una situación financiera complicada relacionada con un negocio que había iniciado con apoyo indirecto de su padre. Algo había salido mal. Los números no cerraban. Las personas que antes prometían respaldo ya no respondían llamadas. No sentí satisfacción. Sentí confirmación. Las mismas dinámicas que a mí me habían desplazado ahora empezaban a mostrar su fragilidad. Le dije que entendía la situación, que lo sentía. Nada más. Esperó algo más de mí. Una solución, quizá. Un consejo inmediato. No lo di. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Esa respuesta lo descolocó. Yo nunca pedía tiempo. Siempre resolvía en el acto. Colgamos y, por primera vez, fui yo quien quedó en silencio observando desde afuera. Días después, mi exesposo apareció sin aviso. Tocó la puerta con una sonrisa ensayada que no logró sostenerse mucho tiempo. Entró mirando alrededor, como si evaluara algo que ya no le pertenecía del todo. Habló de temas triviales al principio. Luego, inevitablemente, giró la conversación hacia su situación. Problemas laborales, decisiones mal tomadas, gente que no respondió como esperaba. Escuché con calma, sirviéndole café como siempre, pero sin la urgencia de antes. En algún momento, insinuó que quizá yo podía ayudar. No lo dijo directamente. Nunca fue bueno para pedir. Habló de lo nuestro, de los años compartidos, de la familia. Yo lo miré con atención y le respondí algo simple, que entendía su preocupación, pero que ya no tomaba decisiones impulsivas. Que necesitaba evaluar cualquier cosa con claridad. No prometí nada. Su incomodidad fue evidente. No estaba acostumbrado a verme así. Tranquila, firme, sin resentimiento visible, pero también sin entrega automática. Se fue con una despedida torpe, dejando en el aire una sensación que yo reconocí enseguida. Había perdido una certeza que daba por eterna. La verdadera ironía llegó unas semanas después, en un contexto público. Un evento familiar importante, organizado esta vez por la familia de mi nuera. Un espacio donde yo solía ser invisible o cuidadosamente omitida. Recibí la invitación a último momento. No como gesto de cariño, sino como intento de normalidad. Decidí ir. Entré con serenidad. Vestida de forma sencilla, segura. No buscaba llamar la atención, pero tampoco esconderme. Las miradas se detuvieron más de lo habitual. No por admiración, sino por sorpresa. Algo en mi postura había cambiado. Yo misma lo sentía. Durante el evento, comenzaron a circular murmullos. Problemas financieros, alianzas rotas, decisiones apresuradas. Vi a mi hijo mayor hablando con personas que ya no lo escuchaban con el mismo interés. Vi a mi exesposo justificándose, explicando demasiado. Vi a mi nuera intentando mantener una imagen que se le escapaba de las manos. En un momento, ella se acercó a mí. Su tono era amable, pero había nervios debajo. Me preguntó si podíamos hablar. Asentí. Nos apartamos un poco. Me dijo que estaban pasando por una etapa difícil, que la familia necesitaba unirse, que no era momento para distancias. La escuché con atención. Cuando terminó, le dije algo que no esperaba.
que yo también estaba en una etapa importante, y que por primera vez me estaba priorizando. Que ayudaría si lo sentía correcto, no por obligación ni por culpa. Sus ojos reflejaron algo cercano al pánico. No porque yo me negara explícitamente, sino porque ya no tenía control sobre mi respuesta. Me di cuenta entonces de que la humillación que yo había vivido no había sido un error aislado, sino parte de una estructura donde mi disponibilidad era asumida como recurso. Mi hijo menor intentó manipular la situación desde la emoción. Me habló de la familia, de los recuerdos, de lo mucho que me necesitaban. Lo escuché con ternura. Le dije que el amor no se demuestra solo cuando hay problemas. Que yo había estado siempre, incluso cuando no era conveniente. Y que ahora necesitaba ver acciones, no palabras. Esa noche me fui temprano. Dejé atrás conversaciones inconclusas, miradas cargadas, una tensión que ya no me pertenecía. En casa, recibí mensajes. Llamadas perdidas. No respondí de inmediato. No por castigo, sino porque aprendí que responder en caliente siempre me había colocado en desventaja. Los días siguientes fueron intensos para ellos. Negocios que no prosperaron, apoyos que se retiraron, promesas que se evaporaron. Yo observaba desde lejos, con una mezcla de distancia y lucidez. No celebraba su caída. Simplemente veía cómo el equilibrio de poder cambiaba sin que yo hiciera nada explícito. Finalmente, llegó el pedido directo. Mi exesposo me llamó y, sin rodeos, me pidió ayuda económica. No habló de amor. Habló de necesidad. Escuché en silencio y le pedí que me explicara exactamente qué necesitaba y por qué. Se sorprendió por mi tono profesional. Por primera vez, no fui la esposa comprensiva, sino una mujer que evaluaba riesgos. Le dije que lo pensaría. Colgué y respiré profundo. No sentí triunfo. Sentí responsabilidad. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias. Pero también sabía algo más importante, ya no estaba reaccionando desde la herida, sino desde la conciencia. Ese fue el momento en que entendí que la humillación se había transformado. No en venganza ruidosa, sino en una inversión silenciosa de poder. Ellos ahora esperaban. Yo decidía. Y esa calma, esa claridad, era algo que nadie podía arrebatarme, porque no dependía de su aprobación, sino de mi propia firmeza interior. La conversación final no ocurrió cuando todo explotó, sino cuando ya no quedaban disfraces que sostener. Fue mi exesposo quien la pidió. No con urgencia, no con dramatismo, sino con un cansancio que yo conocía bien. Acepté verlo porque ya no me dolía y porque entendí que cerrar no siempre significa reconciliar, a veces solo significa nombrar lo que fue. Nos encontramos en un lugar sencillo. Nada simbólico. Nada cargado de recuerdos. Se sentó frente a mí sin esa seguridad que antes lo rodeaba. Habló primero. Reconoció errores, decisiones tomadas desde el ego, silencios que le resultaron cómodos cuando a mí me dejaron sola. No intentó justificarse demasiado. Tal vez porque ya no servía. Lo escuché sin interrumpir, con una calma que incluso a mí me sorprendía. Cuando terminó, me preguntó qué sentía yo. No qué pensaba, sino qué sentía. Me tomé unos segundos antes de responder. Le dije la verdad más simple y más difícil, que el mayor dolor no fue la traición ni el abandono, sino la naturalidad con la que todos aceptaron que yo debía desaparecer para que otros brillaran. Que no me dolió perder un lugar, sino entender que ese lugar nunca fue tan sólido como yo creía. Hablamos de nuestros hijos. De cómo, sin darse cuenta, aprendieron a tratarme como algo que siempre estaría disponible, incluso cuando no era respetado. Él bajó la mirada. Admitió que nunca los corrigió, que le resultaba más fácil mantener la armonía aparente que enfrentar incomodidades. Yo le dije que esa comodidad había tenido un costo, y que ese costo lo pagué yo durante años. No le reclamé el pasado. Le expliqué el presente. Le dije que ya no podía ayudarlo desde el sacrificio, que cualquier apoyo tendría que nacer del respeto mutuo y de límites claros. No prometí nada. No cerré puertas. Pero dejé claro que yo ya no era la mujer que resolvía para sostener una imagen ajena. Días después, mis hijos me pidieron hablar. Esta vez no fue por necesidad económica ni por urgencias externas. Fue porque algo en ellos se había quebrado. Nos reunimos los tres. No en mi casa, sino en un espacio neutral. Yo no preparé discursos. No ensayé reproches.
Solo llevé conmigo la decisión de no minimizarme más. Ellos hablaron primero. Reconocieron actitudes, silencios, decisiones tomadas desde la comodidad y no desde el amor. Dijeron que nunca imaginaron que yo me sintiera humillada. Esa frase, dicha sin maldad, me atravesó. Les respondí con firmeza que el problema no fue que no imaginaran, sino que nunca se preguntaron. Que cuando una mujer siempre sostiene, el mundo asume que no necesita ser cuidada. No lloré. No levanté la voz. Les expliqué que yo también había cometido errores, que había enseñado con el ejemplo a pasarme a segundo plano. Pero que estaba aprendiendo algo nuevo y que necesitaba que lo respetaran. No pedí disculpas. No ofrecí absoluciones inmediatas. Les dije que el vínculo podía reconstruirse, pero no desde el mismo lugar de antes. Ellos escucharon. De verdad escucharon. No intentaron acelerar el cierre ni suavizar el impacto. Entendieron que el daño no se borraba con palabras bonitas. Salimos de esa conversación distintos. No reconciliados del todo, pero honestos por primera vez en mucho tiempo. La familia política mantuvo distancia. Ya no hubo mensajes ambiguos ni invitaciones tardías. Y, curiosamente, eso me dio paz. Entendí que no necesitaba ser aceptada por todos para estar en equilibrio. Aprendí a elegir dónde poner mi energía, y a retirarla sin explicaciones cuando no era bienvenida. El dinero, finalmente, encontró su lugar. Decidí ayudar parcialmente, bajo condiciones claras, documentadas, transparentes. No como salvadora, sino como alguien que participa desde la igualdad. Esa decisión generó incomodidad, pero también respeto. Por primera vez, mi aporte no fue asumido, fue solicitado. Con el tiempo, las dinámicas cambiaron. Mis hijos dejaron de llamarme solo cuando había problemas. Empezaron a llamarme para contarme cosas simples, para preguntarme mi opinión sin esperar que resolviera. Yo aprendí a estar sin invadir, a acompañar sin desaparecer. No fue inmediato. Fue un proceso lento, lleno de ajustes. Mi exesposo siguió su camino. Nos hablamos poco. Con cordialidad. Sin reproches pendientes. Entendí que no todos los vínculos están hechos para permanecer, algunos solo para enseñarte hasta dónde puedes llegar si te olvidas de ti. Hoy mi vida es más pequeña en apariencia, pero más amplia por dentro. Tengo rutinas nuevas, silencios elegidos, proyectos modestos que me pertenecen. Ya no necesito estar en todas las fotos ni en todos los eventos. Mi valor no depende de ser mostrada. Si miro atrás, no veo una historia de venganza. Veo una historia de recuperación. De una mujer que confundió amor con sacrificio y aprendió, a tiempo, que la dignidad no se negocia. Que el dinero puede ser una herramienta, pero nunca el objetivo. Que el verdadero poder no está en hacer caer a otros, sino en dejar de sostener lo que te invisibiliza. Hoy camino distinta. No porque el mundo cambió, sino porque yo dejé de encogerme. Y entendí algo fundamental: cuando una mujer se devuelve a sí misma el respeto que regaló durante años, no necesita gritar para ser escuchada. Su sola presencia, firme y completa, ya dice todo lo que importa.